Bienvenido, estimado estudiante, a la clase de este 28 de mayo, que corresponde a nuestra ayudantía número 10. En la clase de hoy vamos a estudiar el concepto de base de un espacio y un subespacio vectorial. Vamos a encontrar bases de espacios vectoriales y vamos a completar bases mediante el teorema de completación de bases. También vamos a estudiar la dimensión de algunos espacios vectoriales y vamos a aplicar lo que es el teorema de la dimensión, que dice que la dimensión del espacio suma es igual a la dimensión de es igual a la dimensión, a la suma de las dimensiones de cada espacio menos la intersección, menos la dimensión de la intersección. Entonces vamos a comenzar con este primer ejercicio que nos dice lo siguiente, dice, encuentra una base para el subespacio de R2 de X definido por V igual a P de X en R2 de X, tal que P' de 0 es igual a P de 0. Les recuerdo que R2 de X corresponde al conjunto de todos los polinomios de grado 2 cuyos coeficientes están en los reales. Por lo tanto, nos piden encontrar una base para este subespacio y determinar la parte B, determinar la dimensión de este conjunto R2 de X, de todos los polinomios, de este espacio vectorial, ¿sí? Y determinar una base para R2 de X que contenga a la base de este subespacio, ¿sí? Ya vamos a ver cómo hacer esto. Entonces, para solucionar la parte A del ejercicio, tengo que V estaba definido como todos los polinomios en R2 de X, tal que P' de 0 es igual a P de 0. Es decir, son todos los polinomios en R2 de X, todos los polinomios de grado 2, que si yo evalúo su derivada en 0, eso es igual a evaluar al polinomio en 0. Entonces, consideremos un P de X en R2 de X, ¿sí? De modo que su derivada evaluada en 0 es igual al polinomio evaluado en 0. Entonces, como P está en R2 de X, es un polinomio de grado 2, con coeficientes en los reales. Es decir, yo lo puedo escribir del siguiente modo, lo puedo escribir como ax cuadrado más bx más c, donde a, b y c son coeficientes que están en los números reales. Por otra parte, su derivada, p' de x, si yo derivo esta expresión, va a ser la derivada de x cuadrado por a, o sea, 2ax, más la derivada de x por b, o sea, b. Es decir, la derivada es 2ax más b. Por lo tanto, la derivada evaluada en 0 va a ser reemplazar la x por 0, ¿cierto? O sea, va a ser, P' de 0 va a ser 2a por 0 más b. 2a por 0 es 0, si le sumo b me va a dar como resultado b. Por lo tanto, P' de 0 es igual a b. Por otra parte, el polinomio evaluado en 0 es a por 0 al cuadrado más b por 0 más c. Reemplazo acá el 0. Por lo tanto, el polinomio evaluado en 0 es igual a c, al coeficiente c. De lo anterior, entonces, como la condición para que el polinomio esté en este espacio v es que su derivada evaluada en 0, que vale b, sea igual al polinomio evaluado en 0, que vale en c, tenemos que b es igual a c. Por lo tanto, hemos encontrado una condición para los coeficientes de p que están en v. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a reemplazar esa condición, vamos a utilizar esa condición para explicitar v. Entonces, v eran todos los polinomios en R2 de x, tales que la derivada en 0 es igual al polinomio en 0, pero habíamos concluido que eran todos los ax cuadrado más bx más c, ¿cierto? Tales que b es igual a c, ¿sí? Estas condiciones son equivalentes, tales que b es igual a c, ¿cierto? Por esta condición, y a y c están en los reales por esta condición, porque están en los polinomios con coeficientes en R. Entonces, ¿qué sube? Si b es igual a c, entonces, y los elementos de v son de esta forma, ax cuadrado más bx más c, entonces yo puedo el b reemplazarlo por c para usar esta condición. Entonces voy a tener que v son todos los ax cuadrado más cx más c, tales que
aquí me equivoqué, A y C están en los reales, ¿sí? Entonces, B, si yo factorizo los coeficientes, tengo que son todos los ax cuadrado, ¿cierto? Más c por x más 1, o sea, todos los ax cuadrado más c por x más 1, de modo que a y c están en los reales. Es decir, son todas las combinaciones lineales que yo puedo hacer con el polinomio x cuadrado y el polinomio x más 1. Es decir, esto por definición es el espacio generado por los elementos x cuadrado y x más 1. ¿Sí? Por lo tanto, si este conjunto es generador de todo el espacio, es mi candidato a base del espacio. Tal como dice acá, este conjunto x cuadrado, x más 1 genera a v. Pero es solo un candidato a base. Yo para determinar si es base, tengo que determinar si es o no linealmente independiente. Recuerden que una base cumple dos condiciones, por definición. Genera al espacio y es linealmente independiente. Por lo tanto, para probar la independencia lineal o para refutar la independencia lineal, yo porto así. Supongo que existen tantos escalares como elementos hay en el conjunto. En este caso tengo dos elementos en el conjunto, por lo tanto voy a suponer que existe un escalar 1, alfa 1, y un escalar alfa 2, de modo, en los reales, ¿cierto? Porque ese es el cuerpo con el que estamos trabajando, de modo que la combinación lineal de estos dos elementos me da como resultado el vector nulo. Entonces, alfa 1 por x cuadrado más alfa 2 por el segundo elemento, x más 1, me da como resultado el cero del espacio. ¿Sí? Recuerden que como estamos trabajando con el espacio R2 de X, los polinomios de grado 2 de X, este cero no es el cero en los reales, es el cero del espacio, es decir, el cero polinomio de grado 2. Entonces, voy a tener en el lado derecho que el cero de este espacio es el polinomio de grado 2 igual a 0, es decir, 0 por x cuadrado más 0 por x más 0, es el polinomio de grado 2 nulo. ¿Sí? O sea, es aquel en que todos sus coeficientes son 0. Por lo tanto, al lado izquierdo, si yo desarrollo esta expresión, voy a tener alfa 1 por x cuadrado más alfa 2 por x más alfa 2. Esto es por distributividad del producto sobre la suma, ¿cierto? Entonces voy a tener que el polinomio, esto si se fijan es un polinomio, el de la izquierda. El polinomio de la izquierda es igual al polinomio de la derecha. ¿Cuándo se va a cumplir eso? Dos polinomios son iguales si son iguales coeficiente a coeficiente, es decir, el coeficiente del x cuadrado tiene que ser igual al coeficiente del x cuadrado. De aquí voy a sacar entonces que alfa 1 es igual a 0. El coeficiente que multiplica x es igual al coeficiente que multiplica x acá. Por lo tanto, alfa 2 es igual a 0. Y el término libre, alfa 2 acá, es igual al término libre acá. O sea, alfa 2 igual a 0. Por lo tanto, voy a tener que alfa 1 es igual a 0 y alfa 2 es igual a 0. Bueno, y alfa 2 es igual a 0, estos se pueden juntar en 1. Recuerden que la conjunción lógica absorbe a otra proposición que es igual a ella misma. Entonces, si tengo una proposición y la misma proposición, las puedo juntar en 1. Por lo tanto, alfa 2 es igual a 0. De acá entonces saco que alfa 1 es igual a alfa 2 y ambos son iguales a 0. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué es lo que significa esto? Que la única forma de obtener el vector nulo con la combinación lineal de estos dos elementos es que los escalares sean todos nulos. Por lo tanto, por definición de independencia lineal, este conjunto es linealmente independiente. ¿Sí? Otra manera de verlo es, ya, yo no puedo despejar uno de estos elementos como una constante por el otro. ¿Sí? Y es lógico, porque yo multiplicando por una constante el x más 1, no voy a poder obtener el x cuadrado, porque es un polinomio de grado 2 y este es un polinomio de grado 1. Entonces, el conjunto es linealmente independiente. ¿Sí? Por lo tanto, el conjunto que yo le voy a denotar B mayúscula de V
es una base de V porque es linealmente independiente y recordamos que generaba a V. Entonces, ahora bien, recordando el concepto de dimensión, entonces, si la base de V tiene dos elementos, entonces la dimensión de este espacio es igual a la cardinalidad de la base, o sea, es igual a 2. ¿Sí? Por lo tanto, la dimensión del espacio V es 2. Recordamos que si yo encuentro una base de un espacio vectorial que es finita, es decir, tiene una cantidad n de elementos, entonces todas las bases, recuerden que un espacio tiene, no tiene una única base, ¿sí? Todas las bases de ese espacio tienen dos elementos, y es por esto que podemos definir la dimensión, porque si las bases, si hubieran bases con distintas dimensiones, ¿cierto? Entonces no podríamos definir la dimensión de un espacio porque podría tener varias. Por lo tanto, la dimensión de este espacio es 2. Vamos a la parte B. Entonces nos piden determinar la dimensión de R2 de X. ¿Cómo vamos a hacer esto? Voy a alejar un poquito porque estoy muy cerca. Ahí sí. ¿Cómo determinamos la base de V, la dimensión de V en el ejercicio A? Primero explicitamos al conjunto V y encontramos un generador y luego probamos que ese generador era base. Una vez que encontramos la base, dijimos, pero esta base tiene tantos elementos, por lo tanto la dimensión es tanto. ¿Sí? Entonces lo primero que tenemos que hacer acá es explicitar el conjunto, luego encontrar un generador, probar que ese generador en realidad es una base, y luego contar los elementos que tiene la base para encontrar la dimensión. Entonces, R2 de X es el conjunto de todos los polinomios de grado 2 con coeficientes en R. Entonces, R2 de X yo lo puedo definir como todos los AX cuadrado más BX más C, tales que A, B y C están en los reales. Acá, inmediatamente, puedo concluir que este R2 de X es la combinación lineal de X cuadrado, X y, bueno, acá C por 1 y de 1. ¿Por qué? Porque A, B y C son escalares, ¿cierto? Que están en los reales, y tengo el primer escalar por el primer vector, más el segundo escalar por el segundo vector, más el tercer escalar por 1. Por lo tanto, esto es la combinación lineal de x cuadrado más x, perdón, x cuadrado, x y 1. Es decir, por definición, bueno, como A, B y C están en R, son todas las combinaciones lineales posibles. Entonces es el espacio generado por x cuadrado, por x y por 1. Entonces, tengo que este conjunto genera a R2 de X. ¿Es linealmente independiente? Bueno, sí lo es. Y como tarea les queda a ustedes demostrar que es linealmente independiente. De nuevo, tengo tres elementos en este conjunto, entonces debo suponer que existen tres escalares, alfa 1, alfa 2 y alfa 3, tales que la combinación lineal de estos elementos me da el vector nulo, el elemento cero del espacio. Entonces ahí debería concluir que todos los escalares deben ser cero y por lo tanto el conjunto es linealmente independiente. Otra manera de verlo es ver que ustedes no pueden despejar uno de estos valores como una constante por la combinación de los otros dos, porque fíjense, este tiene grado 2, este tiene grado 1 y este tiene grado 0. Por lo tanto, mediante multiplicación por constante, yo nunca voy a poder pasar de grado 0 a grado 1 o de grado 1 a grado 2, menos de grado 1 a grado 2. Entonces, estos no los puedo despejar como una constante por los demás. Ya, entonces, la base de R2 de X era X cuadrado, X, 1. Y de hecho, esta es la que se llama la base canónica de R2 de X. Más adelante vamos a ver que las bases canónicas cumplen ciertas propiedades que son deseables en una base de un espacio vectorial. ¿Sí? Eh, pero por ahora, quédense con esto.
x cuadrado, x, 1 es una base de R2 de x y además es una base canónica. Guarden ese término en su cabeza. Ya, entonces, encontramos una base de R2 de x que tiene 3 elementos. Entonces, la cardinalidad de la base es 3, por lo que, por definición de dimensión, la dimensión de R2 de x es igual a 3. Es la cardinalidad de la base, los elementos que tiene, la cantidad de elementos que tiene la base. En el ejercicio C, nos pedían encontrar una base de R2 de x que contenga a la base de V que habíamos encontrado en el ejercicio A. Para esto, lo que podemos hacer es usar el teorema de completación de base. Recordemos que la base de V era x cuadrado, x más 1, era el conjunto formado por x cuadrado y x más 1. Entonces, ¿cómo yo puedo completar la base? Bueno, una de las opciones que tengo es tomar un elemento de la base canónica y adherirlo a la base que yo había encontrado de mi subespacio. ¿Sí? En este caso, la base de este subespacio tiene 2 elementos y la dimensión de R2 de X es 3, por lo tanto me falta un elemento para completar la base. ¿Sí? Tengo 2, tengo que llegar a 3, me falta un elemento. Entonces puedo sacar ese elemento que me falta de la base canónica. ¿Sí? Y acá yo puedo elegir cualquiera de los 3, ¿sí? Pero la idea es que el que yo elija para completar esta base forme un conjunto linealmente independiente, ¿sí? Porque si bien el teorema me asegura de que si yo le uno un elemento va a generar a R2 de X, no me asegura la independencia lineal. Entonces eso yo lo tengo que escoger de manera conveniente. Entonces fíjense, el teorema de completación de base me dice que tengo que tomar un elemento. Ya, voy a tomar el 1, ¿sí? El candidato más obvio a ser linealmente independiente con estos dos. Entonces voy a definir el conjunto de tilde como la base de V unida con el elemento o los elementos que yo tomé de la otra base canónica. Entonces va a ser x cuadrado, x más 1 unido con el 1. Por lo tanto, B tilde es el conjunto formado por x cuadrado, por x más 1 y por 1. Entonces debo probar que es base, ¿sí? Porque tengo que encontrar una base de R2 de X que contenga la base de V. Ya sé que contiene a la base de V porque es la unión de la base de V con otro elemento, entonces lo contiene. Pero debo probar que es base. Y aquí viene en auxilio lo siguiente. Como la cardinalidad de este conjunto es 3 y la dimensión de R2 también es 3, entonces todo conjunto que genera a R2 de X tiene cardinalidad 3. ¿Sí? O todo conjunto con cardinalidad 3, ¿cierto? No, eso no. Todo conjunto que genera al R2 de X tiene que tener 3 elementos. Entonces yo ya sé que este tiene 3 elementos, que es lo único que me falta para probar que es base. Entonces me falta probar la independencia lineal. ¿Sí? Solo tengo que probar eso, no tengo que probar que genera, porque yo ya sé que este genera por teorema de completación de base. ¿Sí? Entonces, basta probar que este conjunto es LI, porque como tiene la misma dimensión, ya sé que genera. Entonces, suponemos que existen 3 escalares, porque tengo 3 elementos, tales que alfa 1, el primer escalar por el primer elemento, más el segundo escalar por el segundo elemento, más el tercer escalar por el tercer elemento, es igual al 0 del espacio. El 0 del espacio en este caso es el polinomio 0 de grado 2, o sea, 0x cuadrado más 0x más 0. Si yo resuelvo este sistema, ¿cierto? Si yo igualo estos polinomios, voy a llegar a que alfa 1 es igual a 0, alfa 2 es igual a 0, y alfa 2 más alfa 3 es igual a 0. Es decir, tengo el siguiente sistema de ecuaciones. El sistema alfa 1 igual 0,
¿cierto? Que es esta primera ecuación, alfa 2 igual 0 y alfa 2 más alfa 3 igual 0. Esto está escrito en forma matricial, ¿cierto? Hago la matriz ampliada del sistema y me doy cuenta que tengo un sistema de la forma una matriz por las incógnitas igual a el vector columna 0, es decir, es un sistema lineal homogéneo, ¿sí? Porque está igualado a 0 en todas sus ecuaciones. Por lo tanto, este sistema lineal homogéneo va a tener única solución cuando el determinante de esta matriz sea distinto de 0. Como el determinante de esta matriz es 1, ¿cierto? Es distinto de 0, entonces el sistema lineal homogéneo tiene única solución, pero no es cualquier solución. Como es homogéneo y tiene única solución, la única solución que es admisible es que todas las incógnitas valgan 0, ¿sí? Por lo tanto, la solución de este sistema es el vector columna 0, 0, 0. Por lo tanto, alfa 1 igual 0, alfa 2 igual 0, alfa 3 igual 0. Entonces, todos los escalares son nulos. Por lo tanto, el conjunto que yo me había planteado es linealmente independiente. Por lo tanto, este B tilde ya sabía que generaba porque tiene la misma dimensión del espacio y además es linealmente independiente. Entonces es base. Y no es cualquier base, es una base que contiene a la base del subespacio que me habían dado al principio, ¿sí? Entonces así he resuelto el primer ejercicio. Vamos con el segundo. Sea W un espacio vectorial de modo que la dimensión de ese espacio vectorial es n menor que infinito. Esto quiere decir que tiene base infinita, perdón, base finita, ¿sí? Una base contable de elementos. Y sean U y V, acá es V, me van a disculpar. Empezó a fallar la mente hasta ahorita. Acá es V, ¿sí? Entonces sean U y V tales que U inter V es igual al elemento 0 del espacio. Entonces tenemos que demostrar que la dimensión de U más V del espacio suma es igual a la dimensión de U más la dimensión de V. Entonces la demostración es la siguiente. Como W tiene dimensión finita, entonces todo subespacio de W también tiene dimensión finita, porque recuerden que la dimensión del subespacio es siempre menor o igual que la dimensión del espacio, ¿sí? Por lo tanto, si la dimensión del espacio es un número finito de elementos, y todo subespacio tiene una cantidad menor o igual, ¿cierto? Entonces también tienen una base finita. Por lo tanto, podemos decir que la base de U son W1, W2, WK elementos, es decir, la base de este espacio tiene K elementos, por lo tanto la dimensión de U es igual a K, y la dimensión de V podemos decir que tiene S elementos, V1, V2, Vs. Entonces podemos decir que la dimensión de V es S. Además, por teorema de dimensión, tenemos que la dimensión del espacio suma es la suma de las dimensiones de cada espacio, es decir, la dimensión de U más la dimensión de V, menos la dimensión de la intersección, ¿sí? U inter U. Pero en el enunciado nos decían que U inter V era igual al elemento 0. ¿Sí? O sea, el único elemento que está en esta intersección de espacios vectoriales, de subespacios vectoriales, es el 0. ¿Podrían decirme por qué si U y V son subespacios vectoriales, siempre va a estar el 0 en la intersección? ¿Alguien me podría decir? Bueno, no hay nadie conectado, así que voy a responder yo mismo, pero la idea era que le pusieran pausa al video y respondieran. ¿Por qué el 0 siempre está en la intersección de dos subespacios? Porque por definición de subespacios, entonces, si V es subespacio, el 0 está en el subespacio. Y si V es subespacio, el 0 también está en el subespacio. Por lo tanto, si están ambos, está en la intersección. Entonces, como
el 0 del espacio es el elemento 0 del espacio, claro, como 0W, es el elemento 0 del espacio W, se tiene que para todo alfa en los reales, para todo alfa, para todo escalar en el cuerpo, el producto por escalar de ese alfa por el 0 vector siempre me va a dar el 0 vector. Recuerden, esto es por definiciones en los espacios vectoriales. Entonces, el espacio U inter W, que era el 0, yo lo puedo escribir como alfa por 0 y sigue siendo el mismo espacio, pero como alfa puede ser cualquier número real, entonces tengo todas las combinaciones lineales con el elemento 0, ¿cierto? Alfa por 0. Por lo tanto, esto es el espacio generado por el 0. ¿Sí? Y por definición, todo espacio generado únicamente por el elemento nulo del espacio, por el 0, tiene dimensión 0. Por lo tanto, la dimensión de U inter W es igual a 0, porque el único elemento que tiene es el 0. Por lo tanto, la dimensión de U más B es la dimensión de U más la dimensión de V menos la dimensión de la intersección, que es 0. Por lo tanto, al acá ser 0, me queda simplemente que la dimensión de U más B es la dimensión de U más la dimensión de B. Vamos con el tercer ejercicio. Dice, si U es todas las matrices en M2 de R, tales que U es triangular superior, y V son las matrices en M2 de R, tal que V es triangular inferior, entonces calcule la dimensión de U más B y encuentre una base para U más B. Entonces nos están dando dos subespacios del espacio vectorial de las matrices cuadradas de orden 2 con coeficientes en R, de modo que un subespacio está formado por las matrices triangulares superiores y el otro por las matrices triangulares inferiores. Entonces, nos dicen, calcule la dimensión del espacio suma y encuentre una base para el espacio suma. Entonces, acá tenemos que seguir el siguiente flujo de trabajo. Lo primero que tenemos que hacer es, bueno, si nos piden calcular la dimensión del espacio suma, yo para eso tengo que usar el teorema de Grassmann, que me dice que la dimensión del espacio suma es la suma de las dimensiones menos la dimensión de la intersección. Entonces, necesito conocer la dimensión de U, necesito conocer la dimensión de V y la dimensión de la intersección. Por lo tanto, para calcular estas dimensiones, yo necesito encontrar una base. ¿Sí? Y luego, que ya tengo esto, encontramos la base de U más V. Entonces, para lo primero, calcular la dimensión de U, tenemos que encontrar una base para U. Y para encontrar una base para U, que yo voy a llamar BU, tengo que explicitar el conjunto, encontrar un generador y probar que ese generador es linealmente independiente. Así voy a tener una base. Entonces, si U son todas las matrices U en M2 de R, tal que U es matriz triangular superior, entonces yo todas las matrices triangulares superiores de orden 2 las puedo escribir como ABC, de modo que todos los coeficientes bajo la diagonal sean 0. En este caso, el único coeficiente bajo la diagonal es este. Y ahí puedo obtener mi matriz triangular superior. ¿Sí? Entonces, son todas las matrices de la forma A, B, 0, C, con A, B y C en los reales. Pero esta matriz, por definición de suma de matrices, yo puedo separarla como la suma entre la matriz A00, ¿cierto? 0, más 0B00, más 000C. Ustedes acá sumen estas matrices y comprueben que el resultado es este, con A, B y C en R. Y por definición de producto por escalar, producto escalar por una matriz, puedo sacar este escalar fuera de la matriz y voy a obtener que es A por la matriz 1, 0, 0, 0, más B por la matriz 0, 1, 0, 0, más C por la matriz 0, 0, 0, 1, con A, B y C en los reales. Estos A, B y C están en los reales porque U están en las matrices de orden 2 con coeficientes en los reales. Entonces, por definición, como A, B y C están en los reales, estas son todas las combinaciones lineales posibles entre estas tres matrices.
Por lo tanto, es el generado por el conjunto integrado por estas tres matrices. Por lo tanto, este conjunto que tengo acá genera al espacio, al subespacio. Y es candidato a base. ¿Qué es lo que me falta para probar que es base? Debemos demostrar que es linealmente independiente. ¿Por qué? Porque una base genera y es linealmente independiente. Entonces, supongamos, como yo tengo tres elementos en este conjunto, supongamos que existen tres escalares, alfa 1, alfa 2 y alfa 3, en R, que es el cuerpo, tal que la combinación lineal de estas matrices me da el cero del espacio. Acá, nuevamente, el cero del espacio no es el número cero, es el elemento cero de las matrices de orden 2 en R. O sea, es esta matriz de acá, aquella matriz cuadrada en la que todos los coeficientes son nulos. Entonces la matriz 0, 0, 0, 0. Si yo desarrollo el lado izquierdo de esta igualdad, usando propiedades de matrices, los escalares pueden entrar y luego lo sumo, voy a tener que esta matriz de acá, que es triangular superior, alfa 1, alfa 2, 0, alfa 3, es igual a la matriz nula. Por definición de igualdad de matrices, dos matrices son iguales cuando todos sus coeficientes son iguales. En realidad no, son iguales cuando son los coeficientes, cuando son iguales coeficiente a coeficiente. ¿Sí? Entonces, de acá yo saco que este coeficiente alfa 1 tiene que ser igual a este coeficiente 0. Alfa 2 también tiene que ser igual a 0. 0 es igual a 0, por lo tanto acá no tengo drama. Y alfa 3 es igual a 0. Entonces, alfa 1 es igual a 0, alfa 2 es igual a 0 y alfa 3 es igual a 0. O sea, todos los escalares son nulos. ¿Qué quiere decir esto? Que la única forma de que combinando linealmente estos elementos yo obtenga el vector 0, el elemento 0, es que todos los escalares sean 0. Por lo tanto, el conjunto es linealmente independiente. Como este conjunto es linealmente independiente, esta BU es una base de U. ¿Sí? Como esto es una base y tiene tres elementos, entonces como la dimensión es la cardinalidad de la base, entonces la dimensión de U es igual a 3. ¿Sí? De manera análoga, para calcular la dimensión de V, debo encontrar una base para V. Entonces, yo sé que V son todas las matrices triangulares inferiores, ¿sí? Todas las matrices cuadradas de orden 2 que son triangulares inferiores. Entonces, V, ¿qué es? Son todas las matrices de esta forma, en la que los coeficientes sobre la diagonal son todos nulos. En este caso, el coeficiente sobre la diagonal es el 0. Entonces, aquí obtengo que mi matriz es triangular inferior. Entonces, V son todas las matrices de la forma D0EF, tal que D, E y F están en los reales. Esto es porque la matriz V está en M2 de R, o sea, tiene coeficientes en R. Similarmente a como lo hice en el problema anterior, puedo escribir esto como es la suma de estas tres matrices. Ahí ustedes ponen pausa y verifican. Y por lo tanto es D por la primera matriz más E por la segunda matriz más F por la tercera matriz, con D, E y F en R, o sea, son todas las combinaciones lineales posibles entre estas tres matrices. Por lo tanto, V es el espacio generado por estas tres matrices, por definición. Es decir, esta es mi candidata a base. ¿Qué me falta probar? Que es linealmente independiente. Esto va a quedar de tarea porque si es linealmente independiente, se prueba de manera análoga como lo probamos en la primera etapa. Entonces, este conjunto BV es base de V. Por lo tanto, como esta base tiene tres elementos, entonces tiene dimensión 3 el espacio V. Recuerden, si encuentro una base que tiene tres elementos, entonces todas las bases de este espacio V, que son infinitas, tienen tres elementos. No puedo encontrar una base que tenga menos elementos. Porque si una base tuviera más elementos, o sea, más de tres elementos, significa que ese conjunto es linealmente dependiente. ¿Sí? Porque la definición de base me dice que es el máximo número de elementos linealmente independientes que me generan al espacio. Entonces, si hay una base que tiene más de tres elementos,
está contradiciendo eso. O sea, tiene que haber uno que sea linealmente dependiente, por lo tanto no sería base. Ya. Entonces la dimensión de V es 3. Entonces ahora, para calcular la dimensión de U inter V, debemos de explicitar qué es U inter V. Entonces, debemos determinar U inter V y encontrar una base para ese espacio. Entonces, acá, U inter V son todas las matrices en M2DR que están en U y están en V. ¿Sí? Es decir, son todas las matrices que son triangulares superiores y triangulares inferiores al mismo tiempo. Ustedes se preguntan, ¿cómo una matriz puede ser triangular superior e triangular inferior al mismo tiempo? De este modo. O sea, son todas las matrices que los coeficientes sobre la diagonal son nulos y bajo la diagonal son nulos. ¿Sí? Por lo tanto, si se fijan, son todos los A, B, C, D, porque son matrices cuadradas de orden 2, de modo que los coeficientes sobre la diagonal, en este caso B, es nulo, ¿cierto? Y el coeficiente bajo la diagonal, que en este caso es C, también es nulo. Y A y D, acá de nuevo, A y D están en los reales. Por lo tanto, U inter V son todas las matrices de la forma, aquí me faltó el paréntesis, A0, 0D, de modo que A y D son números reales. De manera análoga como lo hicimos delante, puedo separar esta matriz en una suma de dos matrices, la matriz A000 más 000D, con A y D en R, ¿cierto? Por lo tanto, por definición de producto de escalar por matriz, tengo que esta es A por 1000 más D por 0001. Es decir, como A y D están en los reales, estas son todas las combinaciones lineales posibles entre estas dos matrices. Es decir, U inter V es el generado por estas dos matrices. Y este es mi candidato a base. Entonces tengo que probar que este conjunto es linealmente independiente, lo cual es una consecuencia inmediata, ¿sí? Porque la única manera de obtener, de despejar la única manera de obtener el vector 0 con la combinación lineal de estas matrices es que ambos escalares sean 0, ¿sí? Porque tengo que anular este coeficiente y tengo que anular este coeficiente. Y no puedo acá sumar algo de aquí para allá para que me dé 0, porque este coeficiente ya es nulo. Entonces, si yo lo sumo acá, siempre me va a quedar 1. ¿Sí? Entonces, tiene que ser el escalar el nulo. U otra manera de decirlo, no hay ningún escalar que me permita despejar esta matriz como un escalar por esta matriz. ¿Sí? Por lo mismo que hablábamos, este coeficiente es 0 y por lo tanto siempre va a ser 0, no importa por el escalar que yo lo multiplique, por lo tanto nunca va a ser igual a esto. Entonces, este conjunto de U inter V es una base de U inter V. Por lo tanto, como esta es base y tiene dos elementos, la dimensión de U inter V es 2. Entonces ahora, por teorema de la dimensión, vamos a calcular la base de U más B. Por teorema de la dimensión, entonces, esto es la suma de la dimensión del espacio suma, es la suma de las dimensiones menos la dimensión de la intersección. Entonces, la dimensión de U más B sería 3, que es la dimensión de U, más 3, que es la dimensión de V, menos 2, que es la dimensión de U inter V. Por lo tanto, 6 menos 2 es 4, la dimensión de U más B es 4. Por otra parte, el teorema de completación de base, el teorema de la base del espacio suma me dice que el espacio suma yo lo puedo escribir como el generado por la base de U unido la base de V. ¿Sí? Entonces, la unión de estas dos bases siempre me va a generar al espacio suma. Por lo tanto, U más B es el generado por la unión de estas dos bases, es decir, la unión entre estas 6 matrices. Recuerden que estas 3 primeras son la base de U y estas 3 últimas son la base de V. Entonces, voy a tener lo siguiente. Este U más B
yo encontré un generador de este U más B que tiene 6 elementos, pero por teorema había encontrado que la dimensión de este espacio suma tiene que ser 4. ¿Sí? Entonces, tengo un generador con 6 elementos, pero la dimensión es 4. Por lo tanto, este conjunto no es una base, porque toda base de este espacio tiene que tener 4 elementos, porque su dimensión es 4. Por lo tanto, acá tengo elementos que este conjunto es linealmente dependiente, porque si bien genera, no es base, por lo tanto es linealmente dependiente. Entonces, yo necesito una base con 4 elementos. Lo que puedo hacer es sacar 2 elementos de acá. ¿Y cómo voy a saber cuáles sacar? Aquí viene lo interesante. Este teorema que yo tengo acá, el de la dimensión de la suma, es bastante similar a uno que vemos en probabilidad. Hay un teorema que vemos en probabilidad que me dice que la probabilidad de A unión B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección, menos la probabilidad de A inter B. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo acá? La unión son eh, los elementos de cada conjunto, ¿cierto? Menos los de la intersección. ¿Por qué? Porque en probabilidad yo tenía esto. Si tengo un conjunto A y un conjunto B, ¿cierto? Y yo voy a la unión de estos dos conjuntos, entonces tengo que hacer este conjunto de acá, ¿cierto? La unión son tomar los elementos de estos dos conjuntos y unirlos. Ya voy a tener eso de acá. Esa sería la unión. Pero, ¿cuántas veces he contabilizado en la unión estos elementos que están acá? Lo he contado 2 veces, cuando lo consideré al unir A y cuando lo consideré al unir B, por lo tanto tengo que sacarlo una vez, ¿sí? Porque estos los conté 2 veces, y estos son los de la intersección. Entonces, por eso ocurre acá que la probabilidad de A unión B es la suma de las probabilidades, pero le tengo que quitar una vez la intersección. Algo similar ocurre con los espacios vectoriales. Si yo tengo 2 espacios vectoriales cuya intersección es no nula, ¿sí? Tengo acá un espacio vectorial U y un espacio vectorial V, ¿cierto? Entonces, la dimensión de este espacio vectorial U más la dimensión de V menos la dimensión de los elementos que están acá me va a dar la dimensión de la suma, ¿cierto? Porque para la suma yo voy a considerar U, ¿cierto? Después voy a considerar V y estoy considerando 2 veces la intersección. Entonces la tengo que quitar una vez. Por lo tanto, ¿cuáles son los que estoy quitando? Los de la intersección, ¿no? Entonces eso es lo que me da la pista para yo saber qué elementos tengo que sacar de acá para que esto sea una base. Fíjense. Bueno, tengo elementos repetidos, ¿cierto? Si tengo elementos repetidos, obviamente tengo que sacar los que están repetidos. Entonces, ¿cuáles tengo repetidos? Tengo estos y este, ¿no? Tengo el 1, 0, 0, 0 y el 0, 0, 0, 1, que son justamente los que generan a la intersección. ¿Sí? Entonces, fíjense, tengo que sacar los de la intersección en este caso. ¿Sí? Por lo tanto, si yo saco esos dos que están repetidos, voy a tener que una base para U más B es este conjunto de acá. ¿Y cómo yo voy a saber qué es base? Bueno, tiene 4 elementos, este conjunto genera, ¿cierto? Y tiene 4 elementos, entonces solo tengo que probar que es LI,
¿sí? Y eso queda de tarea. Ustedes prueban que es LI. ¿Por qué si yo pruebo que esto es LI, no tengo que probar que genera? Bueno, porque es LI y tiene 4 elementos. Y como toda base tiene 4 elementos, y la dimensión me dice que es el número máximo de elementos linealmente independientes que generan al espacio, entonces, al ser esto linealmente independiente y ser 4, son el máximo de elementos que generan al espacio. Por lo tanto, son bases. Ya, vamos al último, antes de terminar. Dice, encuentre dos bases para el plano. Pi1, 3x menos y más z igual 0, y Pi2, x menos 2y menos z igual 0. Luego encuentre una base de R3 que contenga la base del segundo plano. Entonces, la solución es la siguiente. Para el plano 1, tengo que explicitar cuál es el plano porque me piden encontrar dos bases. Entonces, tengo que encontrar una base para este plano, tengo que explicitar qué es el plano. Entonces, son todos los tríos en R3, tales que 3x menos y menos z, más z es igual a 0. Por lo tanto, esta condición que me dan acá me va a permitir hacer lo siguiente. Me va a permitir despejar una de estas incógnitas en términos de la otra. Entonces voy a tener que el plano 1 son todos los x y z en R3, de modo que y es igual a 3x más z. ¿Sí? Entonces, una vez que yo sé lo que vale y, que es 3x más z, lo puedo reemplazar acá. Entonces el plano son todos los tríos de la forma x, 3x más z, que es y, z en R3, con x y z moviéndose en los reales. Porque está en R3 este trío. Entonces x y z deben ser números reales. Por lo tanto, el plano 1, yo este vector que tengo acá lo puedo descomponer en la suma de dos vectores. Aquellos que tienen términos en x y aquellos que tienen términos en z. Ustedes verifican que esta suma está bien hecha, ¿cierto? Que resulta en esto. Entonces x, 3x, 0 más 0, z, z, me dan como resultado este vector de acá. Entonces, ¿el plano qué es? Son todos los x, acá puedo factorizar el x, los x por 1, 3, 0 más z por 0, 1, 1, de modo que x y z están en los reales. Por lo tanto, el plano es este generado por el vector 1, 3, 0 y el 0, 1, 1. Encontré un generador, pero yo quiero encontrar una base. Entonces, este va a ser mi candidato a base. ¿Qué me falta probar? Que es linealmente independiente. Eso queda de tarea, si es linealmente independiente. Entonces, el conjunto formado por estos dos elementos es una base. Otra base la podemos obtener de dos maneras. La podemos obtener despejando otra variable en vez de la que hicimos. Acá despejamos la y, ¿cierto? Bueno, otra opción para obtener la base es despejar la z, por ejemplo, o despejar la x y hacer el mismo procedimiento. Si nosotros despejamos la z, vamos a obtener que una base es la 1 menos 3, 0, 0, 1, 1. ¿Se fijan? Cambia este elemento de acá. Bueno, otra manera de obtener una base es multiplicando una base conocida por algún escalar. Por ejemplo, multiplicar la primera base que encontramos por un medio. ¿Sí? Entonces, una nueva base sería un medio, menos 3 medias, 0, y 0, un medio, un medio. ¿Y por qué? Porque al estar hablando de combinaciones lineales de estos elementos, yo perfectamente puedo multiplicar por un medio y por los escalares. Por lo tanto, esto va a seguir siendo base. Ya. Entonces, ¿cuál es la dimensión de este espacio? Como la cardinalidad de las bases es 2, entonces la dimensión del primer plano es 2. Recuerden, un plano tiene dimensión 2, eso lo habíamos visto geométricamente en la primera unidad. ¿Qué quiere decir que tenga dimensión 2? Si yo necesito como máximo y como mínimo dos elementos para generar al plano. Dos elementos linealmente independientes. Ya, para el plano 2 voy a hacer lo mismo. Explicito cuál es el plano. Son todos los tríos que cumplen que x menos 2y menos z es igual a 0. Es decir, son todos los x y z tales que z es menos x más 2y.
reemplazo el z acá. Tengo que son todos los x, y, menos x más 2y, con x e y en los reales. Y por lo tanto, este vector lo separo en una suma de vectores, una suma que tiene a los escalares x y una suma que tiene a los escalares y. Entonces va a ser todos los x por 1, 0, menos 1, más y por 0, 1, 2, con x e y en R. Es decir, todas las combinaciones lineales de estos dos vectores. Por lo tanto, el plano 2 es el generado por el 1, 0, menos 1 y el 0, 1, 2. Y este es mi candidato a base. Tengo que demostrar que es linealmente independiente. Queda como tarea, pero este conjunto es linealmente independiente. Por lo tanto, es base. Al ser base, voy a tener que su dimensión, la dimensión de este plano también es 2. Recuerden que la dimensión de todo plano es 2. Bueno, otra base para este conjunto puede ser 2, 1, 0 y 1, 0, 1. Esto lo pueden obtener despejando otra variable en vez de la z. Entonces ahora, para encontrar una base de R3 que contenga la base de este plano, hay dos caminos. Podemos tomar la base canónica de R3, sacarle ¿cuál es la base canónica de R3? Es el vector 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. Y tomamos un elemento para unirlo a la base del plano. Es decir, definimos el conjunto B tilde como la unión entre la base del primer plano con el 1, 0, 0. ¿Sí? Si hubiéramos tomado este elemento. Entonces, este conjunto tiene 3 elementos. Y su cardinalidad es 3, ¿cierto? Por lo tanto, tiene la misma dimensión, o sea, perdón, tiene la misma cantidad de elementos que una base de R3. ¿Sí? Entonces, este conjunto yo puedo probar que es linealmente independiente. Entonces, al ser linealmente independiente y tener la misma cantidad de elementos que una base del espacio, entonces este también es una base. ¿Sí? Entonces, así yo puedo probar que esto es base. Entonces, aquí hemos encontrado una base de R3. Otro camino es encontrar la intersección entre los dos planos y con teorema de la dimensión completar la base. Entonces, si yo encuentro la intersección entre los dos planos, son todos los x y z en R3, de modo que cumplen las dos condiciones, la del primer plano, o sea, 3x menos y más z igual 0, y la del segundo plano, x menos 2y menos z igual 0. Por lo tanto, y es igual a 3x más z, de la primera condición, ¿cierto? Despejo la y. Y de la segunda condición, voy a despejar la z. No, lo que voy a hacer es, acá despejo la y una vez que yo sé lo que es y, que es 3x más z, la voy a reemplazar acá. Entonces voy a tener que es x menos 2 veces y, pero y era 3x más z, menos z igual 0. Por lo tanto, de acá yo saco que menos 5x es igual a 3z, y por lo tanto x es igual a menos 3 quintos de z. Si reemplazo ahora esta condición acá, voy a tener que y es igual a 3 por menos 3 quintos de z más z, es decir, menos 9 quintos de z más z, que es menos 4 quintos de z. Por lo tanto, y es menos 4 quintos de z. Lo que hice en otras palabras es resolver este sistema de ecuaciones. Entonces, la intersección de los planos se puede escribir como todos los x y z, ¿cierto? Pero x es menos 3 quintos de z, el y es menos 4 quintos de z, y z es z, con z en los reales. Entonces, si yo factorizo z acá, tengo que z por el vector menos 3 quintos, menos 4 quintos, 1. Y z está en R, es decir, son todas las combinaciones lineales que yo puedo hacer con este único vector. Entonces, este espacio, el pi1 inter pi2, es el generado por este vector de acá, por el menos 3 quintos, menos 4 quintos, 1. Y este, al ser un conjunto que tiene un solo elemento no nulo, entonces es linealmente independiente. ¿Sí?
todo elemento no nulo es linealmente independiente consigo mismo. Por lo tanto, esta es una base de pi1 inter pi2. ¿Sí? Esto ahí es pi1 inter pi2. Por lo tanto, es una base que contiene un único elemento. Por lo tanto, la dimensión de este plano, de esta intersección, perdón, es 1. Y es lógico porque la intersección entre dos planos es una recta. Y una recta tiene dimensión 1. Entonces, por teorema de completación de la base, R3 yo lo puedo escribir como el generado por la base del primer subespacio unida a la base del segundo subespacio. Es decir, R3 el generado por este conjunto de 4 elementos. Aquí está la base del primer plano y la base del segundo plano. Pero la dimensión de R3, bueno, sabemos que la dimensión de R3 es 3, pero además, por teorema de la dimensión, sería la dimensión del primer subespacio más la dimensión del segundo menos la dimensión de la intersección. Es decir, 2 más 2 menos 1, y eso es 3. La dimensión de R3 es igual a 3. Por lo tanto, este conjunto que genera tiene 4 elementos, no puede ser base, por lo tanto es linealmente dependiente. ¿Cómo lo voy a lograr que sea linealmente independiente? Debo sacar un elemento, ¿sí? Porque ahí tendría un generador con 3 elementos, entonces linealmente independiente. Entonces vamos a suponer que uno de los vectores es combinación lineal de los demás, ¿sí? Vamos a suponer que el 0, 1, 2 es combinación lineal de los otros 3. Entonces, existen 3 escalares, alfa 1, alfa 2 y alfa 3, de modo que este vector 0, 1, 2 es combinación lineal de estos 3. Es decir, lo puedo despejar como la combinación lineal de estos 3. Y está escrita acá, alfa 1 por el primer vector, más alfa 2 por el segundo vector, más alfa 3 por el tercer vector. Por lo tanto, 0, 1, 2, si yo desarrollo acá, voy a tener que es alfa 1 más alfa 3, 3 alfa 1, alfa 2 menos alfa 3. Y dos vectores son iguales si y solo si son iguales componente a componente. O sea, 0 es igual a alfa 1 más alfa 3, 1 es igual a 3 alfa 1 y 2 es igual a alfa 2 menos alfa 3. Es decir, tengo este sistema de ecuaciones que tengo acá, el cual escrito de forma matricial, si se fijan, es 1, 0, 1, 3, 0, 0, 0, 1 menos 1, ampliado 0, 1, 2. Fíjense, ¿cómo construyo yo esta matriz ampliada? Fíjense que hacia abajo tengo el 1, 3, 0, que es el primer vector. Acá tengo 0, 0, 1, que es el segundo vector. Y en la tercera columna tengo el 1, 0, menos 1, que es el tercer vector. Entonces esto lo escribo como columnas y amplío con el vector que estoy buscando, 0, 1, 2. Este sistema, mediante operaciones fila o mediante determinante, al ser un sistema cuadrado, tiene única solución, porque si yo calculo el determinante o lo hago mediante operaciones elementales fila, voy a llegar a que el determinante es distinto de 0 o análogamente a que tiene rango 3 esta matriz, ¿sí? Por lo tanto, este sistema tiene única solución. ¿Y cuál es esa solución? Bueno, la pueden sacar por Cramer, es 1/3, alfa 1 1/3, alfa 3 menos 1/3 y alfa 2 5/3. Por lo tanto, existen escalares, ¿sí? Y no son todos nulos. De modo que este elemento yo lo puedo escribir como combinación lineal de los demás. Por lo tanto, el conjunto es LD y puedo sacar este 0, 1, 2. Entonces, si yo saco el 0, 1, 2, tengo que este conjunto, 1, 3, 0, 0, 1, 1 y 1, 0, 1, sí es linealmente independiente y lo pueden probar de la misma manera que lo hicimos acá. Si ustedes hacen la combinación lineal de estos tres elementos igual al vector nulo, que sería el 0, 0, 0, les van a llegar a que todos los escalares son 0. Entonces este conjunto es linealmente independiente y su dimensión es 3, ¿sí? Porque tiene 3 elementos. O sea, perdón, su cardinalidad es 3. Por lo tanto, este conjunto tiene cardinalidad 3 y es linealmente independiente. Por lo tanto, es base. ¿Por qué? Porque toda base de R3 tiene 3 elementos, ¿sí? Por lo tanto,
La cardinalidad de este conjunto es igual a la dimensión y el linealmente independiente es base. Y así hemos encontrado una base para R3 que contiene a la base del plano. ¿Sí? Recuerden que esta era la base del plano. Bueno, y este elemento estaba en la intersección. Ahí ya ustedes pueden sacar sus propias conclusiones. En definitiva, esta ha sido la clase de hoy, jóvenes. Espero se haya entendido. Cualquier duda me pueden escribir al correo y nos vemos en la próxima clase. Adiós. Que tengan una gran semana.